de la situación social en la Argentina, de la situación de injusticia, la situación que la pandemia también nos trae aparejada. Ya veníamos con una situación muy difícil de hambre, con una situación complicada de trabajo, con una situación complicada desde el punto de vista económico, pero bueno, todos estos temas se agudizan en el marco de la pandemia, se agudizan en el marco de una crisis, algunos dicen sin precedente en la Argentina, y vamos a charlar de este tema con una persona que conoce el campo, que conoce la realidad social. Estamos hablando del fiscal de la Seguridad Social, Gabriel de Bedia, que muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Buen día, Gabriel. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andás? Hola Maximiliano, encantado de compartir esta conversación. Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, un poco hacía la introducción, la honda preocupación que existe en muchos sectores de la sociedad, vos que venís trabajando hace tantos años y te preocupás por el tema de la situación social, también junto a tu hermano, hay que decirlo para aquellos que no lo conozcan, Gabriel es hermano del hermano del padre Toto. ¿Cómo lo venís viendo, este deterioro del nivel social, del hambre, de la desocupación en la Argentina? El deterioro de la situación social en la Argentina no escapa no solo al contexto de la pandemia, sino a un contexto internacional o desde un punto de vista de la mundialización, que durante muchos años el liberalismo ha hecho estragos en la sociedad. Partiendo ya de esta disvaliosa situación, porque el liberalismo o el neoliberalismo, como le gusta hablar a algunos, genera pobreza y exclusión y lleva a veces hasta la muerte. Uh-huh. En ese esquema y en ese contexto sobrevino una pandemia. Argentina obviamente no escapa a esa situación, sobre todo que en nuestro país en los últimos 4 años ya venían con políticas liberales de exclusión, de aumento de desempleo, un preocupante aumento de la pobreza, de la desnutrición infantil y de situaciones que son preocupantes y complejas, y en especial en aquellas personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad estructural. Uh-huh. El desafío es entre todos construir una sociedad que adhiera a una construcción distinta, debe ser una construcción desde la solidaridad, desde una visión universal y social del ser humano, que nos obliga a pensarlo desde el punto de vista de la movilidad de los sectores más bajos, para que puedan tener las cuestiones necesarias para poder realizarse como personas, y que no haya un deterioro y una caída social más abrupta que la que está existiendo en estos momentos. Gabriel, vamos a reflexionar un poquito para, vos sabés que en Argentina existe lo que se denomina la famosa grieta, y muchos dicen que a lo largo de los años, algunos dicen que desde el advenimiento del peronismo, que vino con la justicia social a la Argentina, y que se han conquistado muchísimos derechos para justamente sacar de la injusticia a mucha gente, ya a mitad del siglo pasado, y algunos dicen que eso es al revés, eso es lo que generó la decadencia argentina. ¿Vos qué le decís, digamos, a esto? ¿Cómo lo reflexionamos? Primero, el peronismo fue una fuerza que rompió en la Argentina de una manera importantísima, y creo que fue lo más valioso que le pasó históricamente a nuestro país. Si hay algo que tenemos que estar agradecidos, es la irrupción desde el año 1946 de Juan Domingo Perón a la presidencia, y que empezó una Argentina distinta, o terminó consolidándose en algunos momentos algunas cuestiones que venían ya cuando Perón estaba en la Secretaría de Previsión Social. Habían fuerzas importantes sociales desde el punto de vista del pensamiento nacional, como Forja, y con Perón
lo que se logró es una Argentina distinta, en el que hubo más justicia social. El discurso de la soberanía nacional, de la independencia económica, no es un discurso vacío de contenido, sino que está realmente pensado en una América Latina independiente de los poderes económicos y de ese capitalismo salvaje que con los años se ha vuelto cada vez más salvaje. Y no lo digo solo yo, a ver, hasta Juan Pablo II lo señaló en una de sus encíclicas, que si mal no recuerdo fue en Centésimos Annus, el capitalismo salvaje. Y ahora lo refuerza. En realidad, el poder hegemónico, los sectores dominantes históricos a lo largo de toda la humanidad, a lo largo del tiempo, cualquiera sea la cronología y el espacio, y en la Argentina no fue excepción, los sectores hegemónicos y dominantes siempre al sometido lo quieren seguir sometiendo, y que venga un movimiento nacional como el Movimiento Nacional Justicialista, que abrió conciencias, que sacó a parte de la sociedad de la modorra, que empoderó a los ciudadanos para defender su derecho, y a su vez se tradujeron esos en conquistas sociales con normas de derecho positivo, con leyes, con reforma constitucional del 49, que de una forma ilegal después no la quisieron reconocer, y obviamente a estos sectores hegemónicos les molesta. Es interesante lo que vos recién acabas de decir al final, lo tomo y te lo pregunto. ¿Sería posible volver o estaríamos en condiciones, o vos creés que esa Constitución del 49 hay que releerla y hacer o intentar aplicarla de alguna manera a la actualidad argentina hoy? Obvio, hay que releerla, hay que aprender de... A veces la solución de muchos problemas está en las propias raíces de uno. Nuestro pueblo, en nuestras propias raíces, tenemos que pensar que hay algo de lo que necesitamos en este momento, y necesitamos rever algunos conceptos, el concepto de la redistribución del ingreso y la redistribución de la renta, el concepto de la relación entre las personas y las tierras, y el concepto de trabajo, de dignidad, de justicia social. El decálogo de la ancianidad de Evita también nos puede enseñar mucho. Creo que ahí tenemos que mirar la justicia social como norte, y desde una visión universal y totalmente inclusiva. En las sociedades, en casi todas las sociedades de América Latina, tenemos grupos muy fuertes de una exclusión y de una vulnerabilidad estructural. La exclusión estructural significa una situación de desamparo total, porque estamos hablando de sectores sociales excluidos del circuito de bienes, están ajenos, son prescindentes, están como testigos, que da lo mismo que esté o que no esté, para la relación producción-distribución, porque no le llega ni siquiera los servicios ni los productos. Y tenemos que pensar que estos sectores, y por eso me parece muy bueno algunas reflexiones incluso del Poder Ejecutivo actual, cuando señala que no se va a pagar deuda externa a costa de los derechos esenciales. Y si uno mira algunas situaciones que se buscaron paliar, de situaciones en relación a la pandemia, hay una atención, pero creo que hay que profundizar esta atención en el último quintil de la sociedad, y también hay que procurar mover la economía, hay que trabajar para que haya pleno empleo. En la medida que la economía se mueve, la sociedad empieza a ser otra, hay que recuperarla la economía. Déjame preguntarte si crees que el Papa Francisco puede tener un rol preponderante, no solo en lo que estamos charlando para la Argentina, con la fuerza que tiene la Iglesia y en la feligresía, sino también a nivel mundial, en este contexto donde la pandemia nos ha dejado expuestos a los seres humanos, y tal vez sea el momento de reconfigurar el sistema. El rol del Papa Francisco fue importante siempre, incluso cuando era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, y desde que fue
ahí en el pontificado, cuando fue ungido, ya esa señal de él de decir, cuando le pedían la bendición, característica típica de un nuevo papa que tenía que bendecir al pueblo, él dijo, él inclina ante el pueblo, su cuerpo, su cabeza se inclina y dice que el pueblo me bendiga. Ahí él marca algo que es importantísimo. Y si uno mira encima la primera presentación, digamos, del Vaticano de encíclica, Laudato Si, y el cuidado por la casa común, en el que el concepto de solidaridad aparece todo el tiempo en la encíclica, él nos está mostrando la importancia que es pensar en colectivo. Es inviable diseñar una sociedad desde lo individual. La sociedad no es una suma de individuos. La sociedad es algo mucho más profundo. Somos tan sociales como individuales. Hay que ver a la sociedad como un bloque homogéneo, como un todo en el que cada uno cumplimos unas funciones. Y en este marco hay que rediseñar esquemas, y ahí que el Papa es importantísimo, porque todo el concepto y la preocupación nuestra por la redistribución de la riqueza, la redistribución del ingreso y la justicia social, son banderas históricas del Papa Francisco, cardenal Bergoglio y arzobispo y sacerdote jesuita, que toda su vida él tuvo la misma línea de pensamiento. ¿Estarías de acuerdo con una renta universal en este marco? Obviamente, sí, considero que es importantísimo. Hay un tema para entender también lo de la renta universal, que es importante, que es redefinir siempre, seguir replanteándonos, rediscutiendo el rol del Estado. No puede ser que haya sociedades en que el Estado sea un testigo prescindente, que da lo mismo que esté o que no esté. El Estado tiene que estar presente, tiene que regular los fenómenos de la economía, tiene que nivelar las asimetrías sociales. Ese es el rol del Estado. Si no lo hace el Estado, ¿quién lo va a hacer? Por eso, los esquemas de financiación para poder realmente hacer efectivos muchos derechos en Argentina requieren que se piensen desde una financiación redistributiva. Se entiende, el que está claro. En mejores condiciones tiene que ayudar a que estén en condiciones inferiores. Es decir, está clarísimo lo que vos decís y lo tratamos de pasar en limpio. Con el esquema actual es muy difícil sostener el Estado, es muy difícil porque, digamos, habría que darlo vuelta. O sea, el que más tiene debería pagar más y debería redistribuir. Debería redistribuir, pero también este esquema da para pensar que no se puede sostener un esquema estatal o un esquema social desde una preponderancia hacia el sector financiero. Claro. Hay también parte porque no todo es distributivo en el sentido de ver los bienes que se producen y distribuirlos en forma directa. La distribución tiene muchas variantes y posibilidades. Una de esas son emprendimientos laborales. Dar trabajo entra en el esquema también de distribución. Ahora, sí, quienes manejan parte del poder económico hegemónico piensan nada más que en la rentabilidad de las utilidades que genera un sistema financiero y encima hay, como hubo en la Argentina hasta hace poco, un poder formal que se identifica con el poder material hegemónico, económico, y desde ahí daba preponderancia a un esquema financiero en el que no solo descuidó y hizo políticas que desprecian lo estatal, la gestión estatal, sino también descuidó y tal vez hasta intencionalmente los esquemas que venían con anterioridad de preocupación por la fuente de trabajo. De hecho, creció el desempleo y podemos recordar editoriales de algún diario pidiendo a los jueces que fallen en contra de los trabajadores,
y todo un lobby muy fuerte en ese sentido. Le doy la última a mi compañero Augusto Niesgay, que está del otro lado vía Skype. Augusto, ¿le querés preguntar al doctor Gabriel de Bedia? Sí, Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Augusto? Te quiero consultar justamente escuchando el análisis que hacías. Lógicamente la pandemia y la cuarentena han demostrado que hay un montón de dificultades y han marcado la crisis en lo social. ¿Cómo has analizado el accionar de los distintos gobiernos en la pandemia, durante la pandemia? Digo, el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno de la ciudad. Sí, obviamente que el gran problema es la pandemia, ¿no? La cuarentena es un instrumento necesario para tratar de cuidar a la población y manejar esta pandemia en estos momentos. Ahora, a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires me parece que se manejó con muchísima responsabilidad y se sostiene la responsabilidad hasta hoy en día. Fue muy importante el diálogo de los tres gobiernos que estamos hablando, es muy importante. Parte de eso obviamente es la conducción del Poder Ejecutivo Nacional, un gobernador muy responsable y en un primer momento un jefe de la ciudad de Buenos Aires que entendió que había que alinearse a este esquema del cuidado de la salud por sobre todo, porque implica cuidar la vida. Y la vida es algo hasta mucho más profundo que un derecho, porque la vida es el presupuesto para poder ser destinatario de los derechos humanos, entre los cuales está la salud. Sin vida no hay nada. Y la dicotomía no es salud o economía, hay que buscar justamente que la economía camine, pero salvando la vida, y hay que buscar armonizando, pero salvando la vida. Porque ni siquiera estoy hablando de jerarquía de derechos, estoy hablando de un presupuesto para ser destinatario de esos derechos. Como dice el presidente, ¿de qué economía estamos hablando si no hay vida? Ahora, el gobierno de la ciudad me parece a mí que pareciera, y esto es un análisis de la realidad, que pareciera que se dejó influir por sectores que de su esquema político, que obviamente desde una visión liberal, que fue desde la misma iluminación que les iba marcando el camino de gobierno los 4 años que estuvieron, acá a nivel nacional, desde esa visión empezaron a priorizar otras cosas que son preocupantes, porque obviamente, estamos hablando que personas que no puedan abrir sus comercios, es preocupante porque estamos hablando de la salud, de los ingresos de las personas, claro. Personas que puedan llevar el pan a su mesa, y es importantísimo, y eso no lo vamos a desmerecer, y al contrario, y es una preocupación. Pero me parece a mí que los tiempos deben ser marcados con prudencia de cuándo abrir determinadas actividades. Por otro lado, está el crecimiento en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país del cuadro preocupante de la pandemia. Yo entiendo que la decisión del presidente de la Nación de seguir salvaguardando la vida es muy fuerte. También es cierto que en algún momento la realidad implica que la economía tiene que recuperarse, o hay que intentar recuperarla, que esto lo construimos entre todos, pero me parece a mí que lo importante es entender el concepto y la finalidad por la cual el presidente quiso y va a seguir yendo, me imagino, por una línea determinada. Bien. En la provincia de Buenos Aires también me parece muy bien llevado el tema, sobre todo ambos ministros de nivel nacional en la provincia me parecen 2 ministros de salud de lujo, y en la provincia también me parece que hay una dirigencia del Ejecutivo muy importante, muy arraigada en valores de defensa de la cuestión social, porque ahí se da el otro tema. No fue un Estado a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires ausente ante las situaciones complejas de las personas que no podían llevar el pan a su mesa.
fue un Estado que intentó paliar todas las situaciones, no solo con el IFE, con un excelente ministro de Desarrollo Social. Y esto no es un análisis político, esto es un análisis de la realidad. Tuvimos un Ministerio de Desarrollo Social y creo que a nivel provincial también, que está a la altura de las circunstancias. Es complejo el panorama, la pandemia es siniestra, es un enemigo invisible con el cual tenemos que seguir peleando y al cual tenemos que seguir combatiendo. Pero bueno, hay que intentar hacerlo desde una visión de la solidaridad, pensando en la redistribución de la riqueza y del ingreso, y pensando también que estamos hechos para el otro. Bien. Que cuando uno se cuida, cuida al otro. Y la vida no tiene sentido de uno solamente. La vida tiene sentido en relación a la apertura y a un esquema social de pensar por la comunidad. Gabriel, gracias por estos minutos con Radio Sónica, fuiste muy generoso con tu tiempo, son reflexiones que nos sirven para pensar y realmente las queríamos dejar para toda nuestra audiencia. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Maximiliano, Augusto, y gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Gabriel de Bedia es fiscal federal de la Seguridad Social que charló en la mañana del arranque en Radio Sónica. Gracias al fiscal, gracias a todos por atendernos en las diferentes mañanas desde hace ya 9 años, donde charlamos de las diferentes visiones, de los diferentes aspectos económicos, sociales, políticos, y el arranque tiene un poco de eso. Por eso le agradezco también a los mensajes que nos dejan. Graciela Gómez Traverso, buen día Maxi, me encanta tu programa, me levanto con vos, me gusta cómo lo conducís, besos y felicitaciones. Bueno, le mando un beso grande también a mi amiga Romina Pampín, que nos está escuchando desde su casa en el barrio